La autoridad máxima. Estoy desarrollando una pequeña serie, Encuentros con Cristo. Y hoy vamos a hablar de la autoridad máxima. Para dar inicio, abra su Biblia en la carta a los Efesios, por favor, en el capítulo 1, versículos 17, vamos a leer hasta el 23. Efesios 1, de 17 al 23. Y amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor así, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! ¡Qué descripción de autoridad, hermano! Eso es autoridad. Pues, ¿sabe que la autoridad está en todas partes? Y no sé por qué ya me acostumbré, creo. Me gusta empezar con algunas preguntas para, en parte, romper el hielo y en parte también agarrar un poco de confianza, porque siempre empieza uno nervioso todo mensaje. ¿Amén? Los que predican, amén. Y me gusta empezar con una pregunta para que entremos en confianza. Hermano, ¿cómo ha sido su relación con la autoridad? No estoy hablando de policías todavía, no. No estoy hablando de nada que tenga que ver con policías o militares, no. Después, hablamos de eso después. Por ejemplo, con sus padres. ¿Cómo fue su relación con la autoridad de sus padres? No con sus padres en sí, sino con su autoridad. Me refiero a cuando papá y mamá ordenaban algo. ¿Ustedes de los que corrían a hacerlo? ¿Verdad? ¿Verdad? Por lo general pasamos una etapa de rebeldía. De hecho, en la Biblia hay un pasaje de dos hermanos que cuando su padre les mandó ir a hacer una tarea al campo, uno dijo, sí padre, voy, y no fue. Otro dijo, no quiero, pero después se arrepintió. Su conciencia lo regañó y luego fue. Se arrepintió y fue. ¿De cuáles era usted? ¿Usted es de los que decía inmediatamente, papá y mamá da una orden, usted corría a hacerlo? ¿O le decía, sí mamá, voy, y se iba para otro lado? ¿O abiertamente usted decía, no quiero, y no lo hacía? A veces no quería, pero tenía que, dice, ok. ¿Cómo fue su relación con sus maestros en la escuela? ¿Retaba usted la autoridad de sus maestros? ¿Cumplía con sus tareas? Hermano, estamos delante de Dios. No me quiera engañar a mí. ¿Era usted dedicado a su estudio? Bueno, a veces, sí. Ahora, hermanas, ¿cómo son ustedes con sus esposos? ¡Qué silencio! ¿Se somete usted a la autoridad de su esposo, hermano? En esta era feminista es muy difícil. Bueno, ¿cómo es usted con Dios? Cuando Dios dice vamos y lo hacemos, o esperamos a que la orden de Dios nos convenga, que nos agrade, que nos guste.
que nos satisfaga. Mire, la autoridad está en todas partes, hermano. ¿Se dé cuenta usted o no se dé cuenta? Donde yo vivo, ahí se reúne, antes era cada fin de semana, ahora todos los días hay un grupo de señores tomando ahí. Y hasta en la reunión, con todo el respeto que se merecen estos señores, hasta en una reunión de borrachos hay alguien que es autoridad, fíjese. No, en serio, en serio. Es que es la naturaleza humana. En cualquier grupo, aunque sea un grupo desordenado aparentemente, siempre alguien se erige, se levanta como líder. Los niños en el playground, va a ver usted un niño o niña que manda a los demás. De repente hay una niña que agarra al más chiquito y lo pone. No, tú espérate, le dice a uno que ni sabe quién es. Pero le dice, no, tú espérate, le toca a él. Y ya lo sube, una niña o un niño. Es que eso es natural. Mire, la autoridad está en todas partes. Cuando usted va a la clínica, usted sabe que ahí hay autoridad. Si usted llega con la pretensión de que a usted lo van a atender porque usted es bonito, porque usted es guapo, porque usted va en un carro bonito, porque usted predica, a la secretaria que está ahí no le importa si usted es ministro. Ella es autoridad ahí y ella dice quién pasa y quién no pasa. Entonces, en todo lugar hay autoridad, ya sea que lo reconozcamos o no. Y lo que usted debería hacer, lo que usted y yo deberíamos hacer, al llegar a un lugar, cualquiera que sea, ver quién es autoridad y someternos a esa autoridad. Consejo sano. Usted no va a pasar vergüenzas. Nadie lo va a avergonzar. Quizá usted sea una autoridad en algún lugar, quizá usted sea líder, pues en su casa usted es líder. Pero cuando usted llega al supermercado y no lo quieren atender, ¿qué hace usted? Quiero ver al manager. Porque le faltó el respeto al cajero. Hermano, el cajero es autoridad allí, hombre. Aunque usted crea que le están pagando, con lo que yo estoy comprando le pagan a esa persona. Sí, pero esa persona es autoridad. ¿Acaso no es la persona que va a agarrar su dinero? ¿Acaso no es quien le va a dar el cambio? ¿Acaso no tiene la autoridad de pasar sus productos ahí por el escáner? Otro consejo, hermano. Hermano, esto tal vez le salva la vida un día. Nunca se pelee con un mesero o una mesera. Le pueden poner hasta veneno a su comida, hombre. Mire, ellos son autoridad ahí en ese restaurante. ¿No le gustó la comida? No le va a hacer daño, tráguesela como sea. No, en serio, no. Pueda sonar chistoso, pero nunca se pelee con un mesero, hermano. Nunca. No lo exaspere, no le exija demasiado. Vaya humildemente, usted representa algo más aquí en la tierra. Pero creo que el punto quedó claro. Es un principio espiritual que para ser un buen líder, primero hay que aprender a obedecer. Ese es un principio espiritual. Para ser un buen líder, usted primero tiene que saber obedecer, aprender a obedecer. Hay ejemplos, muchos, de personas que nunca aprendieron a obedecer y de pronto son líderes, pero esos se vuelven dictadores. Se vuelve alguien opresor, oprime a la gente. Eso no es un buen líder. Estoy hablando de aquel que ejercita bien la autoridad, que su liderazgo lo desarrolla bien, que sus subalternos, las personas que están bajo su autoridad, lo admiran y lo respetan y lo quieren. Eso es un líder. No solo alguien que manda, ordena y grita y se hace todo lo que dice. No, me refiero al buen líder. Aquel que inspira. Aquel que con su conducta reta a los demás a que sean como él o como ella. Para ser un buen líder, primero hay que saber obedecer. Un líder que nunca ha estado bajo autoridad no entiende que sus órdenes puedan ser imposibles de seguir. Solamente aquel que ha obedecido tiene la capacidad de dictar normas, leyes o tareas que sabe que son accesibles, que se pueden realizar. Los niños, cuando crecen en un hogar bajo el liderazgo de sus padres, se están capacitando para ser ellos líderes de su propio hogar en el futuro.
Es muy difícil que pensemos en eso cuando nos saca de quicio el niño porque botó la sopa, porque le dio vuelta el refresco. Es muy difícil que nos acordemos que ese niño, esa niña que botó la comida, el día de mañana va a ser autoridad de su casa. Y está aprendiendo hoy, cuando deja caer la bebida, está aprendiendo para ser un buen líder de su hogar el día de mañana. No olvidemos eso, hermano. Eso es más importante que cualquier otra tarea que usted tenga que realizar en la tierra. El preparar a sus hijos para que entren a tomar el lugar que les corresponde. Esa es la tarea número 1 de toda familia, de todo padre, de toda madre. Mire cómo les complicamos la vida a aquellos que no somos responsables con nuestros hijos, que no estamos allí para instruirlos. Les complicamos la existencia. Esos niños cuando son adultos no saben cómo comportarse porque nunca aprendieron a estar bajo autoridad. Es bonito traer niños al mundo, ¿sí? No. Las mujeres no, duele. Bueno, pero es bonito, los niños son bonitos. Pero la tarea de formarlos, hermano, no es solo traerlos al mundo, que aparezcan ahí y ya. No, ahí empieza el proceso. El que un hijo sea obediente a sus padres garantiza que va a ser él un padre responsable. Si una niña es obediente a sus padres, garantiza que va a ser una esposa, una madre responsable. Tengo casi 18 años trabajando con jóvenes y yo siempre les he dado este consejo. Al líder, al varón, al hombre se acercan solo jovencitos. A la líder, a la dama que está a cargo de los jóvenes, se le acercan las niñas. Los jóvenes que han venido conmigo, los varones, yo siempre les he dicho, cuando te guste una niña, fíjate cómo es con sus padres. Antes de que te enamores, fíjate cómo es con sus padres. Si obedece a su papá y a su mamá, va a ser una buena esposa. Automático. Eso es automático. Pero cuando nos impresionamos con su belleza, ya no nos acordamos de que verla como es con su mamá. A veces una niña insolente con sus padres y cree que va a ser buena esposa. Si no respeta a los que le dieron la vida, ¿qué va a respetar a aquel que quiere compartir la vida con ella? Eso es algo muy lógico. Usted no necesita ser espiritual para entender esto. Esto es cierto, hermano, también en lo espiritual. Ahora vamos a lo bueno. Para aprender a liderar, primero hay que saber obedecer. Dios usó este principio con todos los grandes hombres de la Biblia. Antes que José fuera gobernador de Egipto, primero fue esclavo en la casa de Potifar. Después fue prisionero en la prisión de Faraón. Y él aprendió a obedecer. Cuando salió de su casa, salió como un niño bonito, un niño mimado, un niño consentido. Pero la casa de Faraón, la esclavitud en la casa de Potifar, le enseñó a obedecer. Luego la prisión, los años en prisión, le enseñaron a obedecer. Cuando él ya sabía obedecer, ahora estaba listo para ponerlo en el trono. Lo mismo sucedió con David. Antes que David fuera rey, primero fue un súbdito de Saúl. Y fue enseñado bajo la autoridad de Saúl a obedecer la autoridad. Hermano, la Biblia está llena de ejemplos como eso. Para que Josué fuera el conquistador que repartió la tierra prometida, primero tuvo que servir a Moisés. Donde Moisés iba, allá iba Josué pegado al lado de él. Para poder mandar, primero tuvo que aprender a obedecer. ¿Por qué cree usted que con nosotros va a ser diferente? ¿Por qué cree usted que usted puede entrar a un matrimonio, a una paternidad, a una maternidad y automáticamente usted va a recibir toda la sabiduría para dirigir su casa? No sucede así, es un proceso. Es un proceso. Dios nunca hace nada instantáneo. El café instantáneo no es invento de Dios, hermano. Ese es invento nuestro porque no queremos esperar que se cosa aquello, que hierva. Ese es invento nuestro. Pero Dios se toma tiempo en todo proceso para formar ministros. Dios se toma tiempo. No hay tal cosa como ministerios instantáneos. Para consolidar una familia requieren años. Para que yo considere a una familia
estable y sólida, tiene que estar juntos ya más de 15 años. ¿No está de acuerdo usted? Menos que eso, mire, menos que eso, no hay mucha garantía todavía. A las niñas, en contraposición a los jóvenes, a las niñas les hemos dicho siempre, observa al niño que te gusta, no le digas que te gusta, solo obsérvalo. Porque tal vez está fingiendo ser un niño cristiano y no es cristiano. Espera 2 años o 3 para que saque lo que hay adentro. Tal vez sea un lobito vestido de oveja. Usted no sabe. Entonces dale tiempo, deja que pase un par de años y te vas a dar cuenta. Dios prepara, hermano, a nuestros hijos bajo nuestro liderazgo para que sean el día de mañana sus siervos, sus servidores. Un niño obediente, una niña obediente hoy, cuando conozca a Cristo, va a ser un siervo útil para el Señor. El centro, mire hermano, el por qué nosotros batallamos tanto con el Evangelio. ¿Sabe que la respuesta podría estar en nuestra infancia? No aprendimos a obedecer a la autoridad cuando éramos niños. Se nos enseñó rebeldía. Si nuestros padres eran rebeldes, a nosotros nos educaron con rebeldía. Y aprendimos a ser rebeldes. Venimos a Dios y nos rebelamos contra Dios. Porque la rebelión se vuelve parte de nuestra naturaleza. No es lógico, no es normal. Es antinatural. Pero así fue como nos criaron. Entonces, para garantizar, para que usted se garantice un poco más que sus hijos van a ser fieles al Señor cuando lo conozcan, empiece a educarlos desde niños para que respeten la autoridad. No le garantizo con esto, no le doy 100% seguridad que van a conocer a Cristo, pero el día que lo conozcan, el día que el Señor toque sus corazones, ese día esos muchachos van a ser tremendas herramientas en las manos del Señor, porque saben obedecer. Y si hay una cosa que a Dios le agrada, hermano, más que cualquier otra cosa, ¿sabe usted qué es? La obediencia. ¿Se agrada tanto Jehová, dijo el profeta Samuel, en los sacrificios como en que se haga su voluntad? Los sacrificios son buenos. No, si usted quiere diezmar y ofrendar, hágalo perfectamente. Dios recibe su sacrificio. Pero Él quiere más su obediencia. Eso es lo que el Señor desea de cada uno de los que le servimos. La obediencia. La rebelión está completamente opuesto a Dios. A Dios, al corazón de Dios usted llega obedeciendo. Y lo mismo es al corazón de sus padres. El hijo obediente siempre tiene acceso directo al corazón de papá. Siempre va a tener acceso directo al corazón de mamá. Si usted es obediente en su trabajo, usted es un empleado, un obrero disciplinado, un trabajador obediente, mire, su jefe, usted va a tener entrada directa al corazón de su jefe. Usted va a ser, cuando quieran dar un aumento, el primero en que van a pensar va a ser usted. Cuando quieran dar una promoción, al primero que van a escoger va a ser a usted, porque usted aprendió a obedecer. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios espera que nosotros enseñemos a nuestros hijos a obedecer para que luego ellos puedan someterse al Señor también. Ahora, establezcamos aquí otro principio bien importante. Creo que la mayoría de los que estamos aquí ya probamos los dos lados de la autoridad, subordinados a ella y ejerciéndola. Mi tiempo de estar bajo la autoridad de mis padres ya pasó. Ahora yo estoy en el punto en que yo soy la autoridad en mi familia. Ya probé los dos lados. Estuve subordinado, ahora estoy dirigiendo a mi familia. Lo mismo es usted. Algunos aquí tienen privilegios en sus trabajos, privilegios de dirección, privilegios de manejar una área de la compañía, de la empresa, lo que sea. Ahora podemos entender a Dios desde ambas posiciones. Cuando Dios ordena, cuando Dios da un mandamiento, cuando Dios da un consejo, acuérdese cómo obedeció usted a sus padres. Así o más obedezca a Dios.
Porque sus padres como humanos podían equivocarse. Dios es perfecto y Él nunca se equivoca. Si nosotros podíamos obedecer a nuestros padres porque los amábamos, ¿cómo no vamos a obedecer mucho mejor, dice la Escritura, al Padre de los Espíritus, que sus órdenes dan vida? Sus mandamientos traen vida. Si yo obedecía a mi papá y mi mamá solo para quedar bien con ellos, porque los amaba, porque yo sabía que los amaba y ellos me amaban a mí, ¿cómo no voy a obedecer mejor a Dios si cada orden de Él trae vida a mí? Eso es precioso, hermano. Ahora, también cuando Dios viene y me da una orden, ahora yo también sé lo que es dar órdenes en mi casa. Y yo nunca voy a poner a hacer a mis hijos algo que los va a poner en riesgo. O nunca voy a dar una orden que humille a mis hijos. Yo nunca voy a determinar algo que humille a mi esposa. Entonces, como yo ya estoy también en el lado en el que puedo dar órdenes, ahora sé que cuando Dios me da una orden a mí, Él lo hace por mi bien. Él nunca me va a dar una orden que me perjudique. Usted nunca va a encontrar un mandamiento en la Biblia que lo haga de menos a usted, que lo ridiculice, que violente su autoestima. Usted no lo va a encontrar. Porque Dios nunca va a dar un mandamiento que le dañe o que sea para perjudicarlo. Al contrario, los mandamientos de Dios siempre son para nuestro disfrute, para que se desarrolle completamente nuestra personalidad que Él puso en nosotros. Ahora, vamos a ver un ejemplo bíblico. Vámonos a Mateo 8. Entrando Jesús en Capernaum, una ciudad, vino a él un centurión rogándole. Algunos ya saben qué es un centurión. Para los que no, era un militar romano, un oficial del ejército romano que tenía autoridad sobre 100 soldados, una centuria. Por eso se llamaba centurión. Tenía autoridad sobre 100 soldados. Llamémosle un militar de los del rango más alto allí en Capernaum. Apenas entra Jesús a la ciudad, vino a él un centurión y vino rogándole. Si usted conoce algunos pasajes de la Escritura, yo sé que usted sabe que los soldados tenían la autoridad de mandarle a alguien, especialmente a un judío, a alguien, a una persona, un ciudadano del lugar donde ellos estaban destacados. Si no era romano especialmente, ellos tenían la autoridad para ordenarle. Entonces el centurión tenía la capacidad de ordenarle a Jesús. Sin embargo, dice la Escritura, vino a él un centurión rogándole. Ahí ya era una cuestión de saltar las alarmas, que eso no era algo normal. Y diciendo, versículo 6, Señor, otra situación de ponerle atención. Un centurión jamás le va a llamar Señor a alguien, porque ese título en la ciudad en Capernaum, por ser una ciudad judía, el título Señor está apartado para Dios. Solo a Dios se le llama Señor. Entonces, el centurión viene y se dirige a Jesús de esta manera. Primero ruega y luego lo llama Señor. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Le aplicó a Jesús un término divino, siendo un centurión romano. Si usted se acuerda, Roma estaba subyugando, estaba dominando a los judíos en aquel tiempo. Los judíos esperaban a su Mesías, que según ellos, según la idea popular, el Mesías iba a venir a hacerle guerra a Roma, a derrotar militarmente a Roma y a liberar a todos los judíos para que otra vez fueran una nación poderosa en el mundo. Pero de ese grupo de soldados, específicamente de los soldados romanos, este centurión viene manifestando fe, con una fe en su corazón. Y le llama a Jesús, Señor, y le pide no un favor, es un ruego. Y lo que le pide no es natural. Jesús no es un médico. Jesús no tiene fama de sanar de la forma natural, común, sino que literalmente le está pidiendo un milagro. Lo llama Señor, lo llama Dios y le pide un milagro y le ruega
porque obre. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El Señor llamó, mire, Dios puede llamar de cualquier lugar de la tierra a una persona para que crea en Él. No pensemos que Dios es exclusivo, que solo nosotros los hispanos tenemos a Dios, los gringos no. No pensemos que solo nosotros conocemos a Dios. No, hermano. Mire, Dios tiene su gente en todos los rincones de la tierra, en todas las culturas, en todas las razas, en todos los pueblos, de todos los idiomas. Dios tiene su gente. Él ha guardado el corazón de sus hijos en cualquier lugar en que se encuentran. Para ellos, para las personas que estaban ahí, debió haber sido raro que este centurión le llamara Señor, que le rogara y que le pidiera que le hiciera un milagro. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Ellos esperaban que Jesús dijera, olvídalo, para ti no hay nada. ¿Se acuerda aquella mujer en el capítulo 15, me parece, que vino rogando por liberación para su hija? Y que Jesús le dijo, no puedo echar el pan de los hijos a los perros. ¿Se acuerda? Alguien esperaba que aquí le dijera lo mismo al centurión. No, yo no voy contigo, perro. Algo así, algo así. Pero Jesús no hizo eso. Versículo 7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El Señor aceptó gustoso, demostrando que Él no hace acepción de personas y Él escucha las peticiones de todo aquel que en Él crea. De todo aquel que en Él cree. Dios no le pone obstáculos a la fe. Él no pone barreras a la fe. Él ha venido a que el mundo crea en Él, no a apartar a unos de otros. El famoso pasaje que citó mi hermano al principio, Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él crea. No hay acepción de personas para Dios. No hay razas favoritas, no hay lenguajes favoritos. No, que a Dios le gusta que lo adoren en francés. No, que en inglés. No, en español. No, Él vino por todo aquel que en Él crea. Y lo reconoce, o mejor dicho, lo manifiesta cuando dice, yo iré y le sanaré. Versículo 8. Y entonces sucede algo extraordinario. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión se confiesa indigno de la visita del Señor a su casa. Se vio a sí mismo como muy pequeño, muy insignificante comparado a la grandeza de Cristo. Se vio él muy pequeño y vio a Jesús demasiado grande. ¿Cuánto hace, hermano, que no nos vemos a nosotros mismos pequeños? Es pregunta de examen. Esta va a salir en el examen final. ¿Cuánto hace que no nos vemos a nosotros mismos pequeños? ¿O luchamos por no vernos pequeños? ¿Sabe que cuanto más pequeños nos veamos a nosotros, más grande vamos a ver a Dios? Pero si tenemos la mala costumbre de vernos a nosotros mismos muy grandes, a Dios lo vamos a ver pequeñito. Y un Dios pequeñito en su propia mente es incapaz de darle salvación. Ese es el problema. Ese es el problema de creer, de tener de nosotros una idea muy grande. ¿Qué dice la Escritura? Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí cuerdamente, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, el centurión se confiesa indigno, se vio pequeño y al Señor lo vio demasiado santo. La sensación de él fue la misma de Pedro en la barca llena de peces. Apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Esa fue la misma sensación, pequeñez humana ante la inmensa, la infinita santidad divina. ¿Cuánto hace que no vemos a Dios infinitamente santo? Mire, si pudiéramos ver a Dios como Él realmente es, infinitamente santo, infinitamente merecedor de nuestra alabanza, hermano, no habría nada que nos impidiera alabarlo. Nada.
Absolutamente nada sería suficientemente importante como para apartarnos de la adoración a un Dios infinitamente santo. Se lo he mencionado antes, Isaías tuvo la misma sensación cuando vio al Señor. Ay de mí que soy muerto, porque mis ojos, yo soy un hombre de labios inmundos, dijo, y mis ojos han visto a Dios, a Jehová de los ejércitos. La casa de este hombre, del centurión, ¿usted qué cree que era? ¿Una casita de cartón? En El Salvador le llamamos una champa. ¿Cómo cree que era la casa del centurión de Capernaum? Si no era la mejor, era de las mejores de Capernaum. La posición económica del centurión era privilegiada. Pero él vio su casa, de seguro tenía mármol en algún lugar. Mármol de verdad, mármol italiano, no imitación. Y dijo, no, ese mármol hasta sucio se ve al lado de Jesús. Se ve barato al lado de Cristo. Señor, no te voy a ofender obligándote a llegar a mi casa. Eres demasiado santo para entrar a esa casa en la que se han cometido. Yo he cometido tantos pecados. No soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí donde estamos parados, aquí mismo, solo di la palabra y mi criado se sana allá en la casa. No te molestes en caminar, no te empolves los pies, no te molestes en sudar, en llegar a mi casa, porque además la casa es muy fea. Aquí mismo, solo di la palabra y mi criado se sana allá. Esa es la declaración, una de las declaraciones más impresionantes de fe en todo el Nuevo Testamento, hermano. De hecho, en toda la Biblia. A diferencia de la fe común que encontramos hoy. Nosotros somos la iglesia. Mire quién somos, hermano. Somos la iglesia que ha sido redimida. Entendemos todo el plan de redención de Dios. Entendemos todo el plan de salvación. Tenemos promesas que nunca se le hicieron ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Noé. Tenemos promesas de vida eterna. Y nuestra fe es común. Y nuestra fe nos resalta. Deberíamos ser el pueblo con una fe firme y sólida, una fe que brille, una fe brillante, una fe explosiva, una fe retadora. Pero nuestra fe se vuelve común. En este punto, viera cómo se siente uno tentado al estar en el púlpito a decir cosas que... El centurión explicó por qué tenía ese grado de fe. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Se acuerda lo que hablamos al principio? Y él declara, porque yo también soy hombre bajo autoridad. O sea que hay alguien que es superior a mí. Él era un centurión, pero había alguien que mandaba a los centuriones. Él tenía autoridad sobre 100 soldados, pero había uno que tenía autoridad sobre varios centuriones. Entonces él entendía cuando venían órdenes de arriba. Cuando venían órdenes de los rangos más altos, él tenía que obedecer. Él sabía cómo funcionaba la autoridad. Porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a aquel soldado, ven, y viene. Y le digo, vete, y se va. Y le digo al otro, vas y vas a hacer esto, esto y esto. Y va y lo hace como yo le dije. Y mire, y lo aplica a Cristo. Y lo aplica al Señor. Señor, tú tienes más autoridad que cualquiera en la tierra. Tú solo hablas y el universo te obedece. Tú solo hablas y las enfermedades te obedecen. ¿Qué autoridad es esa que le manda a las enfermedades? ¿Qué hombre es este? Dijeron aquellos, que con autoridad habla aún a los demonios y los demonios le obedecen. ¿No le gustaría tener un Dios así de su lado? Usted tiene un Dios así de su lado. El Dios que tiene ese poder es su Dios, es su Salvador.
Tiene un poder, mire, tiene un poder que Él manda a las enfermedades huir. Y las enfermedades no les queda de otra. A los demonios les ordena que se vayan y no les queda otra que obedecer. El Señor solo va a dar una palabra en el último día y el universo se va a destruir. Estamos a una palabra de Dios de que los juicios del Señor caigan sobre la tierra. A una orden del Señor estamos. No estamos lejos. Versículo 10. Al oírlo Jesús, ¿qué dice? Se maravilló. ¿Se da cuenta qué es lo que maravilla a Jesús? ¿Qué es lo que impresiona al Dios del universo? Nada en nosotros lo puede impresionar excepto nuestra fe. Porque Dios no mira, palabras de Samuel, porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, si hay fe en Él, si hay deseo de obedecerle a Él. Usted y yo nos impresionamos con la apariencia. Usted y yo nos impresionamos con lo que vemos, nos impresionamos con lo que se presenta delante nuestro, pero a Dios no se lo impresiona así, a Él se le impresiona solamente con la fe. Él se maravilla solamente con la fe de sus hijos. ¿Cómo está nuestra fe? Y si nos cuestionamos esta noche, nosotros mismos, usted a usted mismo, ¿es mi fe del calibre de la fe que maravilla a Jesús? De cierto os digo, y dijo a los que le seguían, ya no al centurión, al oírlo se maravilló y se volteó y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y qué era Israel? ¿Qué es Israel? El pueblo de las promesas, el pueblo de los patriarcas, el pueblo de las dispensaciones, el pueblo de los pactos, el pueblo con el que Dios ha tratado desde el principio, el pueblo escogido por Dios, formado y escogido por Dios para que trajeran su conocimiento y lo esparcieran por el mundo. Eso era Israel. Pero viene y dice de un centurión romano que tiene más fe que Israel. Y esa expresión, ni aún, ¿qué le dice a usted? Que esa fe debería estar en Israel. Como hoy esa fe debe estar en la iglesia. Hoy esa fe, ese tipo de fe debe estar en la iglesia. Pero hermano, que venga el Señor, creo que no peco al decir esto. Que venga el Señor un día y diga, en una religión X, por allá, hay más fe que en la iglesia evangélica. Eso sería vergonzoso, hermano. Algo así fue lo que pasó aquí. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y cierra con una declaración preciosa en el versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, otra vez Israel, la referencia a Israel, serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una referencia a nosotros, el pueblo gentil. Israel es el llamado a tener una fe que maraville a Dios, pero como Israel no hace uso de esa fe, entonces el Señor abrió la puerta para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces el Señor llama a que predique su palabra, ya no el pueblo del pacto, el pueblo de las promesas y de las dispensaciones, sino el pueblo gentil que no entraba en la promesa originalmente. Fui hallado, dice el Señor, de los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y esos somos nosotros. Llamaré pueblo mío, dice el Señor, al que no era mi pueblo. Y a la no amada le voy a llamar amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí
serán llamados hijos del Dios viviente. Eso somos nosotros hoy, hijos del Dios viviente. ¿Por qué no echamos a andar esa fe, hermano? Con esa obediencia que ustedes manifestaron que tuvieron a sus padres cuando eran niños, con esa obediencia que usted manifestó que le tuvo a sus maestros en su época escolar, con ese grado de obediencia, ahora dirijámoslo hacia Cristo. Obedezcamos al Señor cuando el Señor venga con una exhortación de su palabra. En lugar de poner excusas, en lugar de ponerle obstáculos a su palabra, abramos nuestro corazón y vamos a obedecerle. Maridos, amad a vuestras mujeres como a tu mismo cuerpo. Ay, no, Señor, pero es que tú no la conoces como es mi esposa. Esa fe no maravilla, esa no es una fe que maravilla al Señor. La mujer, sométase a su marido, así como a Cristo. Pero es que ese hombre, Señor, es insoportable, tú porque no lo conoces. Si Él lo hizo, hombre. Él ya sabe el marido que usted tiene. Él ya sabe la mujer que usted tiene. Por último, entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, en el mismo momento. ¿Recompensa a Dios la fe o no la recompensa? Claro que sí. El Señor recompensa la fe en todo lugar donde aparezca. Iglesia Bautista Renovación no tiene los derechos exclusivos de la fe en Cristo. Nuestros hermanos, vecinos aquí, ellos no tienen la exclusividad de la fe. El concilio X o Y, ellos no tienen exclusividad de la fe. Solo Dios es dueño de la fe y Él la da a quien Él quiere. Y eso es algo que muy pocos entienden. A muchos nos cuesta entender. La fe no es exclusiva de un grupo o del otro. La fe, el Señor la pone en el corazón de quien Él quiere. Jesús se maravilló. No porque la fe fuera muy grande, sino porque era poco común. Eso fue lo que maravilló al Señor. Pero aquí en la era de la iglesia, todos nosotros deberíamos tener un grado de fe así, que maravilla al Señor. Póngase de pie, hermano. El centurión se encontró con Cristo. Y yo le aseguro que la vida de este hombre no volvió a ser igual después de eso. Yo quisiera, como muchos autores, muchos otros predicadores, yo quisiera que la Biblia dedicara un libro entero a ver qué pasó con el centurión después. Pero no es difícil imaginarse. Alguien que se encuentra con Cristo en esas condiciones, su vida no vuelve a ser la misma. Si él ya creía de esa manera antes de verlo obrar en su vida, imagínese ahora que lo vio sanar así. Imagínese ahora que lo tuvo cara a cara. Las experiencias que usted ha tenido con Dios hacen que su fe brille de una manera única. La fe de mi hermana Irene no va a ser, aunque sea una fe maravillosa como la de hermana Claudia, no es igual cada una según las experiencias que ha vivido. Y a Dios le encanta la fe de ambas. Y lo mismo es con cada uno de nosotros. Las experiencias por las que Dios te ha pasado a lo largo de la vida es para que le conozcamos y para que lleguemos a tener una fe igualmente maravillosa que la del centurión y confiemos al Señor todas las áreas de nuestra vida. Le reto en esta noche a que no deje una área de su vida sin que el Señor, sin depositarla, a los pies de Cristo. Él puede hacer cosas preciosas aún con poca fe. Cuando usted crea que tiene poca fe, esa poca fe es suficiente para el Señor. Él la puede hacer crecer. Él puede hacer que esa fe se multiplique, que esa fe crezca y que dé fruto y fruto abundante. Y vamos a orar al Señor. Si usted quiere pasar al frente, tenemos 5 minutos. Véngase un momentito al altar en intimidad con el Señor. Aquí, uno al lado del otro, vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy con mi poca fe. Aquí estoy con lo poco de fe que yo he podido entender, que he podido asimilar. Señor, aumenta mi fe. Aumentanos la fe. Mire que la fe viene por oír. La fe para salvar viene por oír. Y una vez que usted es salvo, ahora empieza esa fe preciosa que le lleva a adorar a Dios sin condiciones.
y puede darle gracias al Señor porque Él quiere darle más fe. De eso estoy seguro. Al igual que Él da sabiduría, Él da fe. Al igual que Él da confianza, Él da esperanza. Y Él está dispuesto a darle a todo aquel que pida. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta noche, Padre bueno, gracias porque tu pueblo, Padre Santo, está reconociendo quién eres en nuestras vidas. Señor, tú eres la fuente de toda dádiva, la fuente de todo don perfecto. Nada podríamos hacer, Señor, si no fuera por tu gracia y misericordia, si no fuera porque tú has depositado en nosotros esas semillas de fe. Señor, tu palabra dice claramente: por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es producido por nosotros, es don, es un regalo tuyo, Señor, no por nuestras obras, para que ninguno se jacte. Gracias, mi Señor. Reconocemos, Padre, que la fe es lo único que puede maravillarte de un pueblo como nosotros. Así como te maravilló la fe del centurión, como está escrito en tu palabra, Señor, queremos confiar en ti, en tu poder por sobre toda circunstancia. No importa cuál sea la necesidad que estemos pasando, no importa cuál sea la enfermedad contra la que estemos luchando, no importa cuál sea la situación difícil que nos amenace, tu palabra dice: es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo lo creo, y yo creo tu palabra, Señor. Eso es parte de la fe. Creer lo que tú ya prometiste, lo que tú ya declaraste a favor de tu pueblo. Señor, que los que a ti se acercan no tendrán necesidad de ningún bien. Que todos aquellos que creen en ti, Señor, como dice tu palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Señor, el Espíritu fluye a través de nosotros. Tu Espíritu Santo fluye a través de nosotros. El centurión no tenía el Espíritu Santo. El centurión no era templo y morada todavía. La iglesia aún no había sido establecida. Y solo por lo que él había oído fue capaz de desarrollar una fe que maravillara tu corazón. Cuanto más nosotros ahora, que somos templo y morada de tu Espíritu Santo, estamos llamados a tener una fe igualmente maravillosa. Estamos llamados a tener una fe que sobrepasa nuestro propio entendimiento. Señor, yo decido creer en esta noche. Yo decido creerte, Señor. Decido creer tu palabra. Decido vivir por tu palabra, vivir por tus mandamientos y obedecerlos lo más posible, lo mejor posible. Enséñame, Señor, a ser buena autoridad en mi casa. Enséñame a ejercer tu autoridad sobre mi esposa y mis hijos. Y que me obedezcan y que me amen, no porque me imponga, sino porque saben que les amo. Y porque cada mandamiento, porque cada orden, porque cada observación que yo haga, saben que sale de un corazón amoroso. Por eso yo te obedezco a ti, Señor. Porque nunca me has dado una orden o un mandamiento o un consejo que me vaya a dañar o me vaya a perjudicar. Siempre lo has hecho para mi beneficio. Así quiero yo tratar a mi esposa. Que cada decisión que yo tome sea para beneficio de ella. Que cada decisión que yo tome sobre mis hijos sea para beneficiarlos. Así como tú lo hiciste conmigo, así como mis padres lo hicieron conmigo. Enséñanos a aprender a obedecer, Señor, para que un día también nosotros podamos liderar, tal vez no solo a nuestra familia, sino a la próxima generación que se va a levantar después de nosotros. Que seamos buenos líderes en la iglesia, buenos líderes en nuestro trabajo. Que aquel grupo de trabajadores que ha sido confiado bajo nuestro cuidado, bajo nuestra dirección, puedan inspirarse con nuestro servicio, inspirarse con nuestro liderazgo. Pero todo eso será porque hemos aprendido a obedecer, Señor. Haznos buenos líderes, mi Señor. Este mundo necesita buenos ejemplos. Cuando vemos hombres y mujeres tomar cargos de dirección y ejercitan esa autoridad con despotismo, Señor, ayúdanos a no imitar eso. Ayúdanos a imitarte a ti, Señor, el que tenía toda la autoridad, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero cuando se presentó como siervo. Así queremos ser nosotros. Liderar con un ejemplo de servicio. Liderar con un ejemplo que inspire a otros a servir. Padre, gracias. Gracias por cada familia representada esta noche. Que los padres, las madres y los hijos que escucharon este consejo puedan ponerlo por obra, Señor. Humillarnos delante de la autoridad no es
no es vergüenza. Humillarnos delante de quien tiene la autoridad no es una vergüenza, es una muestra de que estamos entendiendo el proceso en el cual estamos. Gracias, mi Señor. Un día otras personas también se someterán a nuestra autoridad porque nosotros hemos aprendido a obedecer. Así como fue con el centurión, Señor, tú lo harás con nosotros y en mucha mayor medida porque tu Espíritu vive en nosotros. Gracias. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos presentes. Todos y cada uno de ellos sean bendecidos. En el nombre de Jesús, que vayan con bien a sus hogares. Mañana nuestros jóvenes van a las escuelas, nuestros niños van a las escuelas, mis hermanos y hermanas van a sus trabajos. Padre, protégelos en todo lugar a donde vayan. Que tu Espíritu Santo se glorifique a través de la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En todo lugar donde cada uno de ellos vaya, se van a dispersar por diferentes áreas de esta ciudad, pero cada uno de ellos será representante tuyo, Señor, como corresponde. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, mi Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.